Estamos de vuelta haciendo Mesa Central por la pantalla del 13, en transmisión simultánea con Tele 13 Radio. Y lo prometido acá en el estudio, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monker. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días, estaba buenas poniendo... tardes, sí, buenas tardes, estaba poniendo en modo avión el teléfono para que no suene. Mire qué bueno, mire qué amable. Oiga, ¿fue a votar o no? Corresponde. Sí, de todas maneras. En Vitacura... Primaria de Chile Vamos. Primaria de Chile Vamos. Pero municipal, no hay de gobernadores ahí. Sí, Primaria de Chile Vamos, Vitacura. En el caso mío, bueno... no sé, que el secreto del voto es suyo, digamos. Siempre, no, el apoyo a Max. Tiene candidato ahí usted, sí. Es del mismo partido y somos muy amigos también. Y tiene mucha experiencia. Le quiero preguntar por RN y por lo que pasa no solo en Vitacura, sino en el partido. Pero antes de eso, normalmente hemos dicho aquí, cuando el gobierno le va mal, que el gobierno ha tenido semanas horribles, más horribles y ya horripilantes, digamos. Pero esta aparentemente fue una mejor semana. Sí. Sacaron la ley de presupuesto y les funcionó la táctica del retiro de fondos de pensiones. La pregunta es si es una táctica pírrica, una victoria pírrica. No, a ver, evidentemente estos son trabajos y pegas de largo aliento. Hay semanas no tan buenas, otras mejores. Lo importante es recuperar la agenda. Y para un gobierno es importante tener la agenda legislativa, en el caso nuestro, y era importante en ese sentido. Y la agenda legislativa no solamente significa poner temas sobre la mesa, sino que te los apoyen. Que esa era una de las dificultades que estábamos teniendo. Y hoy día el balance es que efectivamente la ley de presupuesto tuvimos apoyo, llegamos a acuerdo con la oposición, tuvimos apoyo de Chile Vamos, y en el caso de retiro también un apoyo importante, sobre todo de los senadores, que fueron los que votaron y que se alinearon en torno a la estrategia que habíamos diseñado, que es hacer las cosas bien, cumplir con la legalidad. A propósito, ¿van a tener ese mismo apoyo en la Cámara? ¿Del oficialismo, por lo menos? Sí. Efectivamente nosotros hemos estado trabajando con ellos, son más. Ellos ya votaron el retiro de la reforma constitucional que se perdió en el Senado. Por lo tanto, los proyectos son muy similares, pero hay una diferencia importantísima. El proyecto del gobierno cumple con la legalidad y cumple con la normativa y tiene la iniciativa del Ejecutivo. Por lo mismo, no me cabe la menor duda que vamos a tener apoyo. Debate va a haber, como corresponde, pero vamos a tener apoyo, porque además es importante que el retiro salga y se apruebe, y esta semana es clave para eso, porque estamos empezando diciembre y queremos que se materialice lo más pronto posible. Antes de la Navidad, para eso tiene que salir esta semana, para eso, ¿no? Sí, porque después la semana que viene entiendo que es distrital, los parlamentarios van a sus regiones y por lo mismo el desafío es sacarla adelante sí o sí, por eso pedirle a los parlamentarios el apoyo necesario para avanzar en este retiro. Ya, la pregunta es si no recupera la agenda y no obtiene el apoyo o el ordenamiento, al menos de los senadores oficialistas, vendiendo la camisa o traicionando, vendiéndole el alma al diablo, han dicho algunos. No sé si leyó las columnas de hoy día, pero en la prensa, pero en general está esa sensación de que el gobierno capituló una cuestión que era importante, porque el gobierno siempre consideró que retirar plata de los fondos de pensión era malo. Sí, a ver, siempre, bueno, las columnas de opinión son muy respetables todas, evidentemente. Palos porque boga y palos porque no boga. ¿En qué estarían las columnas de opinión hoy día si es que no hubiese habido apoyo o hubiésemos estado en una estrategia distinta? Nos habrían dicho, oye, el pragmatismo, es el minuto de que busquemos solucionar los problemas que los parlamentarios han planteado. En fin, yo creo que se fijó una estrategia de hacer las cosas bien, de cumplir con la normativa, de cumplir con la legalidad, de respetar la Constitución y de buscar un retiro dentro de los marcos de legalidad. Pero también, porque hay un objetivo bien claro, impugnar y requerir pronunciamiento respecto del mecanismo. Porque este mecanismo de normas transitorias a la Constitución está llevando a que se avancen temas que se pasa por el lado de la iniciativa exclusiva del gobierno, la iniciativa exclusiva del presidente, y se intenta cogobernar desde el Parlamento, y por lo tanto esa ilegalidad no se puede, ese mecanismo no se puede seguir utilizando, y por eso requerimos un pronunciamiento. Pero en términos prácticos ese pronunciamiento se podría haber requerido del Tribunal Constitucional sin necesidad de presentar un proyecto paralelo. Lo que pasa es que políticamente yo entiendo que no flota, pero no es requisito lo uno de lo otro, digamos. Sí, puede ser que no sea requisito lo uno de lo otro, pero requerir simplemente un segundo retiro era trasladar un problema político al Tribunal Constitucional, eso es evidente. Y por lo tanto,
y el diseño es muy Porque claro. era dejar en el Constitucional la decisión sobre si se puede retirar o no, digamos. Y eso es un problema político, y es un problema que tiene que resolver la política. El Tribunal Constitucional no está llamado a resolver problemas políticos, porque ahí se confunde la función del Tribunal Constitucional, que pasa a ser una suerte de tercera cámara, como muchas veces se les ha señalado. Ellos a respetar y a cuidar la Constitución, más que a respetar, a cuidar la Constitución y a resolver temas jurídicos, legislativos, pero no temas políticos. El Tribunal no cumple esa función. Cuando se ha intentado que cumpla esa función, se cometen errores y se desvía la atención de la real función del Tribunal Constitucional, que no nos olvidemos, surgió en el gobierno del presidente Allende. El Tribunal Constitucional, Así como es. tal. Ya, pero es que si uno sigue esa lógica, uno podría encontrarle un punto a Marcelo Cubillos, que acaba de estar en el bloque anterior de análisis de política y actualidad, en el sentido de que la política y la acción legislativa queda a merced del chantaje. O sea, cuando hay un proyecto lo suficientemente popular, entonces hay que decirle que bueno, de una determinada manera, cuidando los bordes, cuidando que no sea tan perjudicial, precisamente porque es popular. No, pero lo que pasa es que esas son miradas también, volvemos a lo mismo, muy respetables, pero me estarían diciendo otras personas a lo mejor, me estarían señalando, oye, lo que hablábamos recientemente, palos porque boga, palos porque no boga. Si hay un tema que es central y que requiere de una decisión, ¿por qué el gobierno no toma una decisión y se mete en el debate y empieza a discutirlo y empieza a poner puntos sobre la mesa y lo debate como corresponde? Finalmente se optó y se tomó una decisión. Unos la criticarán, a algunos les gustará, a otros no. El gobierno fijó una estrategia. Y esa es una estrategia política. Y esa estrategia política da cuenta de necesidades de la gente, de escuchar a la ciudadanía. Lo están pasando mal, evidentemente, muy distinto a lo que ocurrió hace 6 meses atrás. Respecto de la pandemia, hemos generado una red de protección social importante, como nunca antes se había visto, porque también estamos viendo una crisis como nunca antes se había visto. Y frente a un tema como el que estamos viviendo, evidentemente nosotros señalamos, vamos a discutir cumpliendo con la legalidad y cumpliendo con las normas constitucionales respecto de este tema, discutible si a algunos les gusta o no les gusta, pero vuelvo a insistir, también requerir respecto de el tema de fondo, si el mecanismo que se está utilizando es el adecuado. Ya, sí, solo para terminar este asunto, ministro, la pregunta es si esa empatía, ese escuchar a la ciudadanía, no pasó a llevar un principio que era fundamental para el gobierno, porque recordemos que hace, qué sé yo, un mes el gobierno estaba diciendo, el ministro de Hacienda decía que si había un segundo retiro no se podía hacer reforma de pensiones, que esto era una pésima política pública. Mire, y en eso ser súper claro, nosotros queremos sacar una reforma de pensiones a como dé lugar y vamos a ir por eso ahora, porque entendemos que es importante y que es relevante. Despejado que sea el tema del retiro, despejado que sea el tema del mecanismo, que es lo que nos interesa de forma importante y de manera relevante, porque la Constitución, mientras esté vigente, le queda poquito a la Constitución, Sí. 1 año y fracción, pero mientras esté vigente se respeta. Y esas normas transitorias dan cuenta de que no se está cumpliendo. Y por lo mismo, también avanzar en una reforma de pensiones. O sea, resolvamos el tema del retiro, vamos a una reforma de pensiones, que es el tema de fondo, que es lo que nos interesa. El bien superior, el respeto a la legalidad y escuchar a la gente, el mal menor que sacar plata de las pensiones, digamos. Usar las pensiones como aguinaldo, como dijo Marcelo Cubillos. Mire, yo pienso distinto. Creo que la ciudadanía hoy día está angustiada, lo está pasando mal, hay muchos que están sin empleo. Afortunadamente se está recuperando ese trabajo, se ha hecho un esfuerzo importante de parte del gobierno en materia de protección social. Y aquí también hay una ayuda concreta. Como gobierno y como política pública, dada la situación que se ha dado, vamos a tener que diseñar una reforma de pensiones que se haga cargo de esto, porque evidentemente las pensiones van a sufrir, y no estoy contando nada nuevo ni ninguna novedad, van a sufrir respecto de lo que viene hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hecho el retiro, vamos a avanzar en una reforma de pensiones y vamos a hacernos cargo precisamente de este menor ahorro que hoy día existe. Y vamos a tener que buscar la manera de ir potenciando la reforma de pensiones, potenciando el ahorro previsional y privilegiar las pensiones que se van a venir hacia adelante, porque efectivamente se van a ver afectadas. Es una realidad y tenemos que asumirla. Y hoy día, como política pública, el tema de fondo es avanzar en esa reforma de pensiones. Es cierto que, al igual que en muchas cosas, hay dos almas al interior del gobierno en torno a la reforma de pensiones. Una que dice, vamos con todo y lleguemos a un acuerdo, incluso si es que hay que ceder toda la cotización adicional a un sistema solidario. Y hay otra que dice que no se puede llegar hasta al total de la reforma de pensiones si es que no es una reforma razonable para la centro-derecha. A ver, aquí hay varias cosas que hay que conversar en el tema de la reforma de pensiones, pero en lo concreto, no estamos hablando de capitalización individual versus reparto, porque no es eso.
Un sistema de reparto, la plata llega al fisco y entra a la cuenta única o tesoro público y se gasta para pagar pensiones y una serie de otras cosas más. Aquí lo que se está discutiendo es si los recursos extra de la mayor cotización van a una cuenta individual, donde está protegida por el derecho de propiedad, o una cuenta colectiva, Sí. que también está protegida por el derecho de propiedad. Y por lo tanto también es ahorro previsional colectivo, donde todos vamos a vernos beneficiados, unos más, unos menos, con cuotas de solidaridad, pero también en una lógica de propiedad. Vale decir, no es el Estado el que la maneja, sino que se va a manejar con autonomía y con principios claros de protección del derecho de propiedad, que es un poco lo que nos interesa. En la lógica de eso es donde hay que ponernos de acuerdo. Pero no solamente en eso, sino que cambiar de manera profunda de cómo funciona la administradora de fondos de pensión y al mismo tiempo, que es súper relevante, avanzar hacia una pensión básica universal, que vaya dejando de lado el pilar solidario y que cualquier persona, por el hecho de pensionarse en Chile y vivir en Chile, tenga una pensión asegurada universal, como corresponde, cercana al sueldo mínimo. Es que yo lo oigo a usted y es exactamente lo mismo que me dijo el senador Jorge Pizarro el viernes en Tele 13 Radio. Entonces, no entiendo por qué no están de acuerdo. O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, si básicamente están diciendo lo mismo. Por lo mismo, porque estas cosas necesitan y requieren maduración. Lógico, lógico. Y es el minuto, ya la fruta se... ministro, más o no, menos? ya dejó de ser verde el tomate y ya está rojito. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que es el minuto de sentarnos ya definitivamente a cerrar un acuerdo. Aunque a algunos en el gobierno no les haga sentido, aunque algunos en el gobierno igual consideren que se está cediendo demasiado. No, yo creo que más allá de lo que se ceda, porque yo no tengo el detalle de qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar, porque sería pitonizo, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en la línea de llegar y avanzar en una reforma de pensiones. Nosotros nos comprometimos con una agenda importante, con una agenda en materia de niñez como gobierno, y la estamos cumpliendo. El Sename ya empezó a hacer historia con el Servicio de Protección de Niñez, y se está avanzando en otros temas también, como el servicio para los niños infractores de ley, el de rehabilitación. Agenda de migración. Esta semana ya se vota el resultado de la comisión mixta y vamos a tener una ley de migración como corresponde. La agenda de seguridad, que hemos ido avanzando en temas que son relevantes. Y agenda de pensiones, que vaya que es relevante. Y por eso queremos cerrarla, queremos terminar con un debate que se viene señalando hace bastante tiempo y es el minuto de sacarlo adelante. Entonces, esas agendas... ¿En este periodo legislativo el acuerdo? No la ingeniería de detalle, que es mucho más compleja. Claro, pero este periodo legislativo pensemos a finales de enero. A finales de enero, sí. Deberíamos tener un avance ya definitivo. O sea, están todos los argumentos puestos sobre la mesa, es el minuto de ir cerrando esos argumentos, de irlos concretando. Es lo que nos interesa, es lo que queremos como gobierno. Ahora, ¿qué es lo que va a resultar de eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que llama la atención, ministro, en todo este debate y en todos estos avatares en el Congreso es la soledad del gobierno. Como que sus parlamentarios, es cierto, los senadores votaron ordenados, pero como que los dejan solos, ¿o no? Como que nadie los defiende. No, pero a ver, sí, hay algunos que defienden más, otros que defienden menos. El poder es solo, dicen algunos. Cuando uno le toca ejercer cargos de autoridad. Esto es una soledad, ¿qué le digo yo? Franciscana, enternecedora incluso. Mire, claro, a lo mejor a partir del enternecimiento podemos lograr... ¿Lograr algo? No, mire, las coaliciones son... ¿Usted cree que la política es así nomás? Mire, cuando nosotros conformamos la coalición de Chile Vamos, teníamos un desafío grande. Yo soy autor intelectual y material de esa coalición, desde el nombre en adelante y el esfuerzo político que hicimos, que era gobernar Chile por un buen tiempo. Nunca imaginamos lo que iba a pasar y queríamos hacer transformaciones importantes. Nunca imaginamos lo que iba a pasar a raíz de octubre y la pandemia, que eso no lo tenía nadie en ningún apunte. Y por lo tanto, ese esfuerzo va a seguir. Y las coaliciones tienen altos y bajos, es evidente. Hay momentos difíciles, complejos, y hay otros que no. Y nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que la coalición, como la que existe, siga funcionando, siga proponiendo, siga siendo alternativa al país, sigue siendo la mejor, la más evaluada dentro de lo precario que es todo esto, respecto del Frente Amplio, respecto de los ecologistas verdes, respecto de la nueva mayoría, que hoy día es Unidad Constituyente. En fin, que es como la antigua Concertación, le cambiaron de nombre. Que la base de comparación está muy buena, pero oiga, pero yo tengo que compararme con algo, porque si no tengo otra alternativa. Se lo pregunto porque, aparte de la observación, digamos, que hemos tenido esta semana, está esta columna, yo sé que no la he leído completa, pero de Ascanio Cavallo hoy en La Tercera, columnista de Tele 13 Radio también, se titula La soledad del presidente y compara, dice que Sebastián Piñera se ha convertido en el presidente más solo desde Salvador Allende. Eso es lo que dice. Y compara el rol del Partido Socialista, el partido del presidente Allende, con su mandato, con lo que está ocurriendo con Renovación Nacional, que es su partido,
con el presidente Piñera. Para que el presidente se quede solo, dice, solo se necesita una tradición suprema, y esa solo puede ser la de los suyos, su propio partido. ¿Qué piensa? A ver, el presidente de Piñera fue presidente de Renovación Nacional, fue militante del partido. El partido levantó su candidatura en 2 oportunidades. En 3, en rigor. En 3, tiene toda la razón, en 3 oportunidades, de las cuales 2 fueron exitosas. Hicimos un tremendo esfuerzo y él es un tremendo candidato que nos permitió, como nunca, llegar a la presidencia de la República. Por lo tanto, los partidos tienen que hacer el máximo de esfuerzo por acompañar en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos a su candidato presidencial, que salió de su casa y que le tiene un cariño especial, más allá de la independencia hoy día. ¿Lo está haciendo? ¿Está teniendo ese cariño especial? Y yo Porque creo, parece que no se nota. Y yo creo que el partido tiene que hacer más esfuerzo. Como el gobierno también tiene que hacerlo, evidentemente. Porque siempre se va a decir que el gobierno, que aquí, que el gobierno allá. Siempre he dicho que el deporte nacional es criticar al gobierno de turno. Es así esto. Pero tiene que hacer un mayor esfuerzo. Tiene que hacer un mayor esfuerzo. El gobierno tiene que hacerlo, está bien, lo vamos a hacer. Por eso estamos en esto. Y permanentemente conversamos, hablamos, requerimos, buscamos opinión, pero tiene que hacer un mayor esfuerzo también en torno al apoyo en momentos difíciles. Porque ahí es cuando se notan las lealtades. No, si el 17 de diciembre del 2017 estaban apoyándolo. Por eso, pero en momentos sacándose difíciles. la foto. Sí. Exactamente. Ahora en momentos no. difíciles, las lealtades valen. Aunque sea por cariño, por afecto, porque vaya que es importante. Pero por lealtad política también, supongo. Por lo mismo, hablé de primero. Sí. Por lealtad y también por cariño y afecto, porque vaya que es importante en esta función. ¿Y está en Y condiciones? lo decimos RN? no solamente del presidente, sino que también de los que somos ministros. Yo vengo de ese partido, soy militante de ese partido. Evidentemente uno requiere El único que lo defendió es un el poquito, senador de, Provence. un poquito de cariño. El único que lo defendió es. No, si me han defendido varios. ¿Sí? Sí, Ya, pero todos nos defienden. Pero también. Renovación Nacional está en condiciones de hacerlo porque tiene su propio lío interno. Se fueron 2 diputados esta semana. No, mire. Hay un lío con las candidaturas presidenciales, que si Mario Desbordes sale del gabinete para meterse. Ya, pero eso forma parte de los partidos, de la historia, del debate, y qué bueno que Que haya se candidatos. adelantan o no adelantan las elecciones. Ya, pero qué bueno que haya internas. candidatos, y me parece muy bien que haya candidatos a la presidencia de la República de un partido como el más votado de Chile, como es Renovación Nacional, y que representa un sentido común y una sensibilidad muy acogida por la ciudadanía, y eso es así. Normalmente es muy votado. Siempre ha habido líos internos en los partidos, eso es así, y esperemos que se encaucen bien. Yo siempre trato de ayudar y dar buenos consejos. A veces me escuchan más, a veces no tanto. Ministro, oiga, ¿lo han amenazado a usted o no? Sí, pero muchas veces. Lo que pasa es que el, No, no, como el caja, ministro del no. Interior, a propósito del caso de la fiscal Jimena Lo que pasa Chong, es que dice no lo andamos diciendo, pero, ¿Sí? pero amenazas telefónicas. En la época más de octubre, noviembre, diciembre era más tenso todo. en octubre del año pasado. Claro, un poquito más tenso. Pero después sí, redes sociales también salen insultos, pero cada vez menos, para ser bien honesto. Tampoco es que uno ande amenazado ni preocupado, pero cada vez menos. Pero amenaza siempre ha habido. Ya, o sea, ¿no está usted contado dentro de lo que el ministro Delgado llama como otros casos de amenaza a autoridades? A propósito de la fiscal Jimena Chong, digamos. Sí, lo que pasa es que, claro, en el caso de la fiscal se dio publicidad, pero eso es así, o sea, no es aceptable, no es compatible con la democracia, pero lamentablemente hay amenazas, pues, hay amenazas. Por de pronto, las propias amenazas por redes sociales para que un parlamentario vote en uno o en otro sentido, que la verdad son angustiantes. Rayados fuera de la casa a los parlamentarios, que les pasa habitualmente porque van a votar en uno o en otro sentido. Y hay muchos políticos con mucha influencia que inciden en eso y que influyen en eso ¿Como y que quién? alientan en eso. ¿Cómo quién? Hay un montón de Twitter que se ven en uno o en otro sentido. Entonces, y no es conveniente, no es conveniente. Yo no quiero caer en la misma situación de amenazas o de sindicar con uno o en otro con el dedo, pero se está instalando una lógica como de... Sí. que es como la lógica del chantaje a la que hablamos antes. Totalmente. Y el chantaje más la presión y la presión indebida y la amenaza. Y eso termina echando por tierra la democracia. ¿Y afecta eventualmente el proceso constituyente? Esperemos que no, porque también es un punto. ¿Cómo no, digamos? Digo, Claro, esperemos que no, ¿se porque citan no, las cosas? hace unos días atrás leía que había un experto colombiano que señalaba que las votaciones en el proceso constituyente deberían ser secretas y desclasificarse un año después, para que realmente sea legítimo y no esté sujeto al chantaje. ¿y usted sería partidario de algo así? Esperemos no tener que llegar a eso, porque sería lamentable.
que una situación como esa se tenga que discutir o plantear frente a las votaciones que vayan a ocurrir en la Convención Constitucional. Y yo aspiro a que puedan trabajar y decidir en un ambiente de libertad y de respeto por las diferentes opiniones, porque si no vamos a tener cualquier cosa de resultado. Ahora, esto se ve muy fuertemente en la Cámara de Diputados y a propósito de la Cámara, se volvió a insistir en una moción de censura de la mesa de la Cámara, y ayer los parlamentarios de los diputados de Chile Vamos decían que, déjeme leer la frase bien, sí. Dicen que esto es la censura, la moción de censura atenta contra la estabilidad democrática. Igual se pasaron un poco de rosca, ¿o no? No. Digo, porque está dentro de las facultades de cualquier congreso el establecer mayorías y minorías respecto de quién gobierna la corporación, digamos, ¿no? ¿En qué hemos visto a la oposición o parte de la oposición? Adelantar elecciones, bajar los quórum, censura, pedidas de renuncia. Esa es la agenda de una parte de la oposición. No contribuye mucho. En el caso de la censura, tiene que haber un motivo que la justifique. Aquí plantearon que era que no dejaron votar a la diputada Camila Vallejo y al diputado Lotico Echea hace como 4 meses atrás. Sí. Esa no es la razón. Esta es la consecuencia de los votos que dieron para la acusación de el exministro Víctor Pérez, que quedó develado cuando presentaron la censura el mismo día. Ese mismo día, sí. La retiraron y ahora la volvieron a presentar como debía ser. Este era el formato que tenían, que se equivocaron ahí, entonces... Ya, pero no es legítimo que una mayoría parlamentaria ejerza esa mayoría. Cuando hay justificación. ¿Por qué va a atentar contra la estabilidad democrática? Cuando hay justificación. Aquí no hay ninguna razón. Es el poder por el poder. Simplemente es eso. Y vamos a ver cómo les va. A ver si se aprueba. ¿Usted cree que no? Vamos a ver. Y vamos a ver después. Y si se aprueba, ¿qué pasa en la elección? Ese es otro problema. No me extrañaría que vuelva a salir elegido el presidente Diego Paulsen. Ya, en lo concreto, lo último, ministro, ¿usted espera que el proyecto... Que ha sido además un gran presidente y muy respetado por todos los parlamentarios. Y que es de RN también. Ya, oiga, el proyecto el retiro de fondos provisionales si todo anda bien, ¿debería verse en la sala esta semana? ¿En la sala de la Cámara? No, está en tabla para la Comisión de Trabajo mañana. Mañana, sí. Y en tabla tentativa para el jueves en la sala. Si se aprueba, se promulga y es ley. Entonces, el pedido a los diputados y diputadas que lo aprueben rápido. Sería bastante diligente de su parte que hiciéramos un esfuerzo ahí. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Encantado, que les vaya bien.